Miren, Animal Político hizo un recuento sobre la crisis de violencia. De hecho, el título contiene esta frase en la nota que publicaron: la crisis de violencia en Guanajuato. Fíjense nada más, porque esto es un récord. Otra vez, desgraciadamente. Amenazas, enfrentamientos y 100 asesinatos en una semana. La crisis de violencia en Guanajuato. 100 asesinatos en una semana. Obvio, estos son datos preliminares. Y son la cifra que da la fiscalía. ¿Cuál será la cifra negra? Es una nota bastante triste. Vean lo que dice. Es, de hecho, Arturo Rangel es el que publica la información. Guanajuato atraviesa momentos críticos. En los últimos 7 días, casi 100 personas han sido asesinadas en el estado, entre ellas 4 policías, en medio de enfrentamientos, emboscadas, ataques directos, atentados con granadas y amenazas de grupos criminales de extender su guerra hasta las últimas consecuencias. La crisis de violencia se ha generalizado en la entidad. Los partes oficiales de la Fiscalía General de Justicia Estatal arrojan tan solo en esta semana asesinatos y atentados en 14 municipios distintos de todas las regiones de Guanajuato. Son 43 municipios en el estado. Esto es de 14 solamente. El 80% de los homicidios, de acuerdo con estimaciones del Gabinete de Seguridad Federal, están directamente relacionados con el crimen organizado y en concreto con la disputa entre cárteles rivales. Pues ya sabemos quiénes, ¿no? Apenas el lunes pasado, uno de estos grupos colocó gigantes mantas en 13 alcaldías para amenazar a sus contrarios y a todos los que lo apoyen. Fueron las mantas que colocó el Marro, sobre todo en el sur del estado de Guanajuato, en Yuriria, en Moroleón, en Salvatierra, pusieron también en Celaya, en Uriangato, pues prácticamente toda la parte sur del estado de Guanajuato. David Saucedo, analista y consultor de seguridad en Guanajuato, dice que el estallido de violencia tiene su origen en 2014, cuando integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación irrumpieron en la entidad, quebrando una especie de tregua que existía entre cárteles locales. A partir de ahí, la escalada de violencia no se ha detenido. Los datos oficiales lo confirman. De 2015 a 2020, la cifra de asesinatos se ha disparado 448%. Es un incremento de violencia homicida sostenido año con año que no se ha presentado en ningún otro estado. Hay municipios, dice el especialista, que están totalmente cooptados por el crimen organizado y con todo y gobiernos municipales. Los cárteles ponen y quitan a los funcionarios, no solo manejan actividades delictivas. ¿Y las autoridades de seguridad? Las fuerzas locales registran 40 policías asesinados en lo que va del año, más que ningún otro estado. Son superadas en número de efectivos y en poder de fuego por las organizaciones criminales. A nivel federal, en tanto, el despliegue no ha tenido mayor incidencia, lo que ya originó molestia en los niveles más altos del gabinete. Hace una semana se ordenó el cambio de los jefes de la zona militar y de Guardia Nacional en un intento por darle un giro a la estrategia. Pues no ha funcionado. Las cifras sobre seguridad que a diario publica el Gabinete de Seguridad muestran que entre el 27 de mayo y el 2 de junio fueron asesinadas 93 personas en Guanajuato. Si se toma en cuenta que al ser un conteo en tiempo real tiene un subregistro del 10 al 20%, las cifras de homicidios son superiores entonces a los 100 casos en este lapso. ¡Qué fuerte! Imagínense. Por la media que ponen ellos, entre 90 y 120, 110, 100 asesinatos en una semana. Tan solo el pasado martes 2 de junio se registraron en la entidad 20 asesinatos en el conteo preliminar, lo que ubica a este día entre los 5 más violentos de lo que va del año. De acuerdo con los partes oficiales, entre los ataques registrados el martes pasado, se encuentra una agresión en el exterior de una vulcanizadora sobre la carretera panamericana entre Celaya y Salamanca, en la que se detonaron granadas que generaron un incendio y se accionaron armas de fuego. El saldo,
2 personas muertas. Esta no es la primera vez que se utiliza este tipo de explosivos en ataques en el estado. Apenas la noche del pasado 23 de marzo, un comando atacó el establecimiento Negros Bar en Celaya con armas de fuego y al menos 2 granadas. El saldo de aquel día fue de 4 muertos y 6 personas heridas. La madrugada del 2 de enero también se registró otro multihomicidio. 6 personas que se encontraban comiendo en un puesto de alimentos en la carretera 2190 a la altura del municipio de San Luis de la Paz fueron asesinadas a balazos por sujetos armados que simplemente llegaron y les dispararon. Entre las víctimas de las agresiones registrados en la última semana también ha habido policías. El 1 de junio 3 agentes de la policía ministerial de la entidad que se encontraban en una diligencia en calles de la colonia Fraccionamiento del Bosque en Celaya fueron emboscados por varios sujetos que les dispararon en múltiples ocasiones. El saldo de dicho ataque fue de 2 policías muertos por heridas en la cabeza, mientras que una tercera agente de 26 años también resultó herida, pero sobrevivió y se le trasladó a un hospital donde se encuentra estable. El ataque fue tal que 2 camionetas que se encontraban en el punto fueron alcanzadas por varios impactos. Un día antes, en el mismo municipio de Celaya, 2 policías municipales fueron atacados con múltiples disparos mientras se encontraban dentro de un automóvil modelo Jetta color negro con placas de la Ciudad de México en la avenida Irrigación. Ninguno de ellos sobrevivió. En total, la Fiscalía del Estado reportó tan solo en la última semana en distintos hechos de violencia en 14 municipios como León, Celaya, Irapuato, Silao, Acámbaro, Uriangato, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Jerécuaro, Salamanca, Moroleón, Victoria, San Diego de la Unión y San Miguel de Allende. Por otra parte, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en el primer cuatrimestre de 2020 se reportaron 1,534 víctimas de homicidio doloso, una cifra que equivale a un crecimiento de 448% de asesinatos en un periodo de 5 años. La curva de la violencia homicida ha sido ascendente y sostenida. Mientras en el primer cuatrimestre de 2015 se reportaban 280 víctimas de homicidio doloso, para 2016 la cifra creció a 297. En 2017 crecieron hasta los 455 casos. En 2018 se dispararon hasta los 1,004. Para 2019, los homicidios de enero a abril continuaron en ascenso con 1,237 casos para 2019. Y bueno, en 2020, fíjense, ni siquiera estamos hablando de medio año, 4 meses, los 4 primeros meses del año ya superaron a los 4 primeros meses del año 2019. Y si suman los ocurridos en 2018, 1,004, y los ocurridos en 2017, 455, no llegan a los que ya se reportaron en estos primeros 4 meses. Es una barbaridad esto. El nivel de violencia en 2020 en Guanajuato es tal que los 1,534 asesinatos registrados en el primer cuatrimestre representan el 13% de todos los asesinatos cometidos en el país. Al menos 1 de cada 10 homicidios cometidos en México ocurren en Guanajuato. Entre las víctimas que ha cobrado la violencia en el estado se encuentran decenas de policías. Datos obtenidos en Causa en Común indican que hasta el pasado 31 de mayo 38 agentes de seguridad pública y de investigación locales habían sido asesinados, a los que ya se suman 2 más registrados el 1 de junio. Se trata, y por mucho, del estado que registra la mayor cantidad de policías locales asesinados en 2020. Le siguen Chihuahua con 20, la mitad, y Veracruz con 19. Este 3 de junio, López Obrador reconoció en su habitual conferencia de prensa que los homicidios son un problema de seguridad que el gobierno no ha logrado resolver, pero destacó a Guanajuato como el foco rojo. Prueba de ello, dijo, es que dicho estado concentró el 28% de los homicidios del 2 de junio. El presidente atribuyó dicha violencia al enfrentamiento entre grupos criminales que no mencionó por su nombre, pero que dijo mantienen una fuerte disputa por el territorio, conflicto heredado desde el sexenio pasado.
Los hechos y los especialistas le dan la razón al presidente. Apenas el pasado lunes, el grupo criminal denominado Cártel Santa Rosa de Lima colocó mantas en 13 municipios distintos, entre ellos Celaya, Irapuato, Silao y Salamanca, en donde advierten que asesinarán a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y a todos aquellos que le brinden apoyo. Estimaciones del Gabinete de Seguridad Federal arrojan que al menos 8 de cada 10 homicidios que a diario se cometen en Guanajuato están vinculados con el crimen organizado, más que ningún otro estado. Lo que hay aquí es una guerra que ha sido muy prolongada, que inició hace más de 5 años, pero que se ha ido agravando. Una guerra en donde las autoridades locales han sido infiltradas y rebasadas, mientras que las federales han fracasado en ponerle un alto, dice el consultor de seguridad David Saucedo. El experto explica que este conflicto ha pasado por 3 fases. La primera inició cuando el Cártel Jalisco decidió a finales de 2014 comenzar una agresiva expansión en el país, lo que en Guanajuato se tradujo como una invasión a territorios que en ese momento eran controlados por grupos locales que mantenían un pacto de no agresión. Entre estos grupos estaban, por ejemplo, el Cártel Santa Rosa de Lima, la Unión de León y remanentes de los Caballeros Templarios, así como de los Zetas y otros. Saucedo explica que las autoridades locales optaron por una especie de repliegue a la espera de que un grupo tomara el control y ganara la disputa, lo que en otros estados como Guerrero ha traído un descenso de homicidios. El problema es que en Guanajuato eso no ocurrió. Las disputas entre grupos continuaron sin un claro vencedor y los homicidios comenzaron a escalar. Vaya estupidez que hicieron. Déjalos que se peleen entre ellos. Ahí habrá uno que gane. Acaban ustedes de escuchar que 8 de cada 10 asesinatos en Guanajuato se relacionan con el crimen organizado, pero otros 2 no. Estamos hablando de 1,500 asesinatos entre enero y abril. Quiere decir que cuando menos 300 asesinatos no tienen nada que ver. Y es gente que muere, ya sea en el cruce de balas. Incluso a mí no se me quita de la cabeza lo que hicieron o que siguen haciendo en Tijuana, donde de repente desapareció así, quién sabe, por arte de magia, desapareció la gente indigente. Los indigentes, la gente sin casa. ¿Qué era lo que hacían los del cártel de Tijuana? Bueno, pues los agarraban, los del cártel de Tijuana y también el cártel de Sinaloa. Los agarraban, los asesinaban, los colgaban de puentes y decían que eran de la contra. Entonces, hay muchas personas inocentes que están muriendo en medio de esto y las autoridades se replegaron. Que se den entre ellos. Ojalá se diera nada más entre ellos. Es algo que la gente no entiende. Acaban de escuchar, repito, que en el estado de Guanajuato el porcentaje más alto de los que muere en esta guerra, 8 de cada 10 son delincuentes. Pero dice claro, el más alto. Hay estados donde esto no es así. Se estima que el 40% de la gente que ha muerto en las últimas 2 décadas en nuestro país nada tiene que ver con el crimen organizado. Si estoy de acuerdo cuando entran aquí, déjalos que se maten entre ellos, que se maten, que se despedacen entre ellos. El problema es que muere gente inocente. Ese es el problema. Esta estupidez del gobierno, de verdad que, bueno. Continúo. La segunda fase de la guerra comenzó en 2019, cuando el actual gobierno federal definió como prioridad el combate al robo de combustible, actividad criminal que en Guanajuato estaba bajo control casi exclusivo del cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yepes, alias El Marro. Ello provocó que la ofensiva oficial se enfocara en contra de ese grupo en específico, lo que fue aprovechado por sus rivales para expandirse. Y el nuevo problema, subraya Saucedo, es que el gobierno falló también en desarticular al cártel de Santa Rosa de Lima.
y detener al Marro, al tiempo que se empoderó al cártel Jalisco en la entidad, algo que hemos dicho aquí. Le están ayudando. Para 2020, el conflicto en Guanajuato llegó a una tercera fase donde las fuerzas federales ahora intentan combatir al menos a los dos grandes cárteles, lo que a su vez ha sido aprovechado por el cártel Santa Rosa de Lima para pasar de una posición defensiva a una renovada ofensiva y recuperar así territorios. En los hechos, detalla Saucedo, los grupos criminales en Guanajuato no son más débiles que hace unos años, sino al contrario. Explica, por ejemplo, que el cártel Santa Rosa de Lima tiene presencia en 20 municipios del estado y en 8 de ellos su presencia es hegemónica, al punto de tener control de puestos clave en todos los gobiernos. Controla a las direcciones de policía, maneja los presupuestos de obra pública y designa funcionarios de altos rangos de los gobiernos municipales. La disposición de los alcaldes a trabajar bajo ese esquema es irrelevante. Algunos lo hacen bajo términos de amenaza y otros bajo una alianza mutuamente beneficiosa. ¿Cuál es el panorama que viene para Guanajuato? Saucedo dice que se requiere una nueva estrategia y pronto. Si bien desde el año pasado se ha incrementado la presencia de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional, hasta ahora no ha tenido repercusión alguna para frenar la violencia. Ni siquiera la contingencia sanitaria tuvo algún efecto. Fracaso. Esto es un fracaso. ¿Cuándo lo van a reconocer? Una buena señal es el cambio reciente de los mandos federales en el estado. En mayo fue removido el comandante en jefe de la Guardia Nacional en el estado, José Martín Luna, y en su lugar fue designado el comisario Héctor Ortiz Caletti. De la misma forma, se designó al general Norberto Cortés Rodríguez como nuevo comandante de la 12ª Región Militar en Guanajuato. Estos cambios confirman que todas las acciones implementadas en 2019 y en el arranque de este año fueron un fracaso. Esperemos que haya ahora una nueva estrategia para derrotar a los cárteles. No es una cosa inmediata, se requiere de 2 o 3 años. El panorama no es nada alentador. Yo me acuerdo que desde el año pasado, cuando toda esa ola de violencia brutal, bloqueos allá en Guanajuato, decíamos, es un fracaso lo que han hecho, su operativo no sirve. Bueno, pues el tiempo termina dándome la razón. Ahí está, es un fracaso. Por eso cambiaron tanto al jefe de sicarios de la Guardia Militar como al jefe de sicarios de la Sedena. A los dos los removieron. ¿Por qué? Porque no pueden. Por eso los corrieron, no por buenos. Y mientras tanto, 100 asesinatos en una semana en Guanajuato. Un triste récord. Ojo, son los números oficiales. La cifra negra, pues nunca vamos a saber cuál es.